11 de octubre, curso de programación 2, recuperación de la clase del miércoles 7 de octubre. Bueno, pues la idea del día de hoy es primero que hagamos como una revisión de lo que ha sido el curso hasta ahora, de cómo vamos a seguir trabajando, y es importante que las dudas que hayan acerca de lo que se hizo para el primer avance formativo, pues las podamos ir aclarando, ¿sí? Porque para el segundo avance, pues ustedes van a continuar trabajando con la máquina que escogieron para el primer avance, y lo que vamos a hacer es irle colocando cada vez más elementos a esa maquinita, ¿vale? Entonces es importante pues que vayamos como aclarando las inquietudes, ¿vale? Josías, entonces tenías una pregunta ahí para hacer. Vamos a arrancar a Sí, resolver profe, inquietudes. más que todo como en la parte de diagrama de bloques, estoy aquí abriendo el programita pues de bloques y eso, sí, porque pues en diseñar de pronto el programa uno lo puede hacer, sí, pero más que todo es Ajá. como diseñar el diagrama de bloques y entenderlo, Ujú. entonces pues uno dice, vea, si pasa esto, de aquí, ¿qué pasa, cierto? Entonces, Ajá. pues es como validar esa información y darle como ya algo más Más formal. sincero, más formal, Listo. sí. Entonces, venga ya, espere. Voy a compartir mi pantalla, aquí está. Sí, lo volví a hacer porque pues yo lo había hecho, lo habíamos realizado no sé, Ujú. lo había realizado en un programa en línea, pues bajé este programita, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí hago la designación de, mi, de Sí, mis unas variables variables globales. Ajá. globales, ¿sí? Aquí está el voice setup, ¿cierto? Los pines que vamos a utilizar. ¿Se usted le ve como si se parpadeara, profe? No, ahí se ve bien. Bien, es que a mí me parpadea acá, no sé. Aquí tengo la entrada del void loop, ¿sí o no? Entonces aquí, Ujú. bueno, aquí paso a otra hoja, ¿cierto? Y aquí tengo los condicionales. Entonces digo que si el switch 1, bueno, sería el LED, ¿no? El LED 1 y el LED 2 están apagados, prende 3. Entonces, No. ¿Por ya, qué? Eso si son switches, o sea, si son sensores, no pueden ser LEDs. bueno, son los indicadores. Si son indicadores, no pueden No, ser entradas. Los tienen indicadores que son ser salidas. salidas. Sí. Los indicadores no pueden ser entradas. Lo que yo veo que tú estás haciendo más arriba son lecturas, digital read. Si son digital read, esos pines los estás usando como entradas, no como salidas. Mm, listo, sí. Entonces, bueno, tengo estas entradas, ¿cierto? Ujú. Y aquí, pues, no las guardé esta mañana. Ya les había puesto, pues, que si esta condición de aquí, que está en este primer cuadro, no se cumple, pues sigue preguntando por la segunda condición, ¿cierto? Sí. Pero de acá, si se cumple, entonces entraría a hacer el proceso. Pero entonces de aquí, o sea, por aquí serían todos los no, hacia abajo, ¿sí? Sí. Esto sería un no aquí, ¿cierto? Esto sería un no. No, 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 hasta acá, ¿sí? Pero si tengo un sí acá, si tengo un sí acá, este sí, yo lo bajo y tiene que volver a preguntar acá arriba, al inicio, a mi etapa Mm, cero. Lo que pasa es que estás mezclando dos cosas, Ramos. Una cosa son las entradas y otra cosa es el proceso. Entonces estás mezclando las dos cosas. Listo, No profe. debería. Entonces ¿cómo lo debo tomar? Ok, déjame yo comparto entonces la pantalla, ¿Voy a dejar de ¿vale? compartir? Sí, voy a compartir yo la pantalla. Dale. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpo ahí. Dime.
Lo que ocurre es que, digamos, así como el compañero tenía esa dificultad con el diagrama de flujo, digamos lo que en general, profe, con todos los compañeros, diría yo que el mayor percance que hemos tenido es como aplicar el grafo, porque, digamos, si no se aplicar bien el grafo, el diagrama de flujo es más fácil de elaborar que dice primeramente al diagrama de flujo, ¿sí me entiende, profe? Sí. Entonces, no sé si después que le aclare la duda al compañero, sería bueno pues que entráramos a mirar el gráfico como tal desde el ejercicio, pasarlo atrás. Pasar el Vale, diagrama de flujo que en lo vamos que a yo hice, hacer, vamos a hacer, bueno, igual yo les iba a compartir, que no sé si lo han visto, yo tengo en el canal un video totalmente desarrollado, hay un ejercicio totalmente desarrollado de principio a fin, que es con una olla de cocción. Sí, es muy parecido a lo que ustedes han venido trabajando, no sé si de pronto lo han visto. Justamente la idea después del día de hoy era que veamos ese ejercicio para que empecemos a aclarar. ¿Listo? Pero de todas maneras vamos a hacer el ejercicio del compañero Josías. No nos van a dar las 3 horas porque el proceso es largo para terminar con eso, pero vamos a mirar cómo nos va yendo. ¿Listo? Listo. Bueno, yo creé otro video que no se los compartí. Simplemente lo hice para subirlo al canal, para tenerlo allí. Se los voy a compartir de todas maneras. Digamos que hay tres cosas o hay 4 cosas que ustedes deben tener muy claro para poder abordar los problemas que vamos a trabajar en este curso, ¿vale? La primera es el concepto de manejo del tiempo, que fue lo primerito que miramos y que yo espero pues que ya esa parte esté claro, ¿vale? La segunda es el concepto de separación entradas, proceso, salida. Ahí les envío en el chat el enlace al video que hice en el que se muestra la separación de entradas, proceso y salida, ¿vale? Eso significa separar, voy a abrir por aquí el simuladorcito que estaba utilizando allá. Eso significa separar el bloque de entradas, el bloque de proceso y el bloque de salidas, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que tener muy claro es qué es una entrada, qué es proceso y qué es salida, ¿vale? Yo veo todavía por allí una pequeña confusión, por ejemplo, espérenme, yo ahora acá, del compañero Josías, porque me dice que la salida, que la entrada es un LED, ¿vale? Y eso pues deben aclararlo muy bien, ¿sí? Entrada es algo que sea sensorial, ¿vale? Espérenme un momentico, yo abro por acá, que es parte de lo que Entrada no está es ahí. una señal que llega, entrada, una señal que llega. Entrada es una señal que llega, sí, correcto. Entrada es una señal que llega, puede ser un potenciómetro, cualquier cosa que le dé información al Arduino, un sensor de temperatura, un sensor de distancia. Solo una eh, preguntita. Dime. El Arduino es como en microcontrolador que son entradas activas bajas. A ver, un microcontrolador no es que sean entradas activas bajas. El concepto de activo bajo no es referente al microcontrolador. El concepto de activo bajo es ah, qué define la activación de un sensor, ¿vale? Activo bajo significa que cuando algo se activa, la señal que manda es un cero. Significa que en su estado relajado siempre está mandando un 1. Activo alto significa lo contrario, que es un sensor o alguna cosa que en estado normal siempre está mandando un cero y que cuando se activa se pone en 1, ¿vale? Los microcontroladores tienen pines que pueden leer las señales altas y las señales bajas, ¿vale? Pero no es que per se el micro sea activo bajo o activo alto, no. Eso es una condición propia como de un sensor, ¿vale? O de un elemento que emita alguna señal, ¿listo? El Arduino es un microcontrolador al final de cuentas. El Arduino tiene el microcontrolador Mega 328, que es una de las preguntas que aparece por ahí en los quizzes, ¿vale? El, En el video que les acabo de mandar está explicado pues este diagramita donde tenemos las variables globales, tenemos el setup, donde se hace la configuración como lo mostraba el compañero Josías ahora y donde tengo el loop, ¿vale? La idea es que el Arduino
cuando está funcionando, siempre está haciendo este loop. Miren que esto de acá se hizo una sola vez y luego el Arduino empieza a funcionar aquí, todo el tiempo dando vueltas, ¿sí? Que eso es lo que hemos visto antes. Uno puede trabajar este loop como uno quiera, ¿sí? Muchos de los compañeros en este grupo y en el otro simplemente trabajan con programación que alguna vez aprendieron y es programación intuitiva, ¿sí? Es que usted va trabajando ah, como se le va ocurriendo, ¿vale? Lo que vamos a tratar de hacer es tener aquí una estructura para facilitar el abordaje de programas complejos. La estructura que yo estoy proponiéndoles, que yo les voy a compartir, es una estructura que he utilizado a nivel profesional durante muchos años, que básicamente lo que hace es separar un proceso de entradas, perdón, un bloque de entradas, un bloque de proceso y un bloque de salidas, ¿vale? Donde en las entradas se leen todos los elementos sensoriales, en el proceso se toman todas las decisiones de lo que debería hacer la máquina y en las salidas se actualizan todos los elementos que son actuadores. ¿Qué son actuadores? Un indicador, por ejemplo, los LEDs, alarmas, buzzers, motores, el motor de paso, el servomotor, cualquier cosa que haga que la máquina haga algo, que la máquina alumbre, que la máquina suene, que la máquina gire, ¿sí? Esos son los actuadores, ¿listo? Entonces, así es como se propone pues trabajar en el curso, ¿vale? Eh, este es un ejemplito de los que hemos venido trabajando, ¿sí? En el que teníamos el controlcito de este LEDcito, ¿vale? Esto es programación intuitiva, como lo haría uno normalmente. ¿Qué es programación intuitiva? Que cuando yo leo un pin, inmediatamente actúo sobre la salida después de tomar una decisión. Aquí estoy Profe, actuando directamente sobre el pin 12, dígame. ahí sí tengo como una duda. Cuando uno coloca un actuador puede ser una señal de entrada o una señal de salida o las dos, ¿cierto? No, un actuador no puede ser una señal de entrada. Un actuador es algo que actúa sobre la máquina. Un actuador es un motor que levanta algo, que lo pone a girar. Es algo que hace una actuación. Un actuador siempre va hacia afuera, ¿vale? Del Arduino. El Arduino le dice al actuador en qué momento activarse, ¿vale? O puede ser un indicador, puede ser un LED, ¿vale? Que esté indicando alguna cosa. Ya, ya. ¿Listo? Cuando Listo, uno o sea, tiene un sistema de control que tiene una bucla cerrada, por ejemplo, que usted tiene un motor y usted le está midiendo la velocidad, tiene dos elementos. Tiene un actuador que es el motor y tiene un sensor de velocidad. Entonces, a veces tienden a confundirse con que el sensor es parte del actuador. Y si bien están físicamente puestos en el mismo elemento, conceptualmente son dos cosas distintas. ¿Vale? sí, como uno, pues, como yo antes manejaba lo que era como una Ajá. galga, eso tenía un motorcito, entonces la galga giraba y llegaba y hacía interferencia, pues, con el LED de infrarrojo, ¿no? Ujú. Entonces ahí mandaban la señal. Sí, pero en este caso el motor es actuación y la celda de carga o la galga como tal es un sensor. Lo que pasa es que puede ser que físicamente estén instalados en la misma parte, en el mismo elemento, pero conceptualmente son dos cosas diferentes. ¿Listo? Ah, listo. Ya. Entonces, la idea es que vamos a dividir siempre el bloque loop en tres partes: entrada, proceso y salidas. ¿Listo? En la entrada leo todos los sensores, en el proceso tomo decisiones y en las salidas escribo cosas en los actuadores. Miren que el proceso de entradas generalmente está orientado o están asociados al digital read. ¿Sí? Significa que voy a leer las entradas digitales del Arduino. Aquí puedo tener otros elementos más complejos como los que mostraba el compañero Josías. Incluso puedo tener condicionales acá que lean información. ¿Sí? En el bloque de proceso, que es esto que hay aquí, no hay lectura ni actuación en los pines. Si ustedes se fijan, no hay nada que actúe en los pines. Solamente hay cambios de variables. ¿Sí? Y el bloque de salidas ya utiliza esas variables para actualizar los pines digitales. ¿Listo? Y acá pues se ve cómo se va ejecutando cada parte del programa, pues que el Arduino todo el tiempo está dando vueltas. ¿Sí? Miren que todo el tiempo se está yendo aquí por el camino del no, aquí por el camino del no,
cuando yo presione el pin, cuando yo presione este botoncito, ¿sí? Y lo deje presionado, ustedes deberían observar que en ese momento el camino de ejecución se vuelve por este camino del sí. Y en lugar de seguir por aquí derecho, él va a empezar a dar vueltas por el camino de acá. ¿Listo? Y que este camino lo toma cada vez que se cumplen los 5 segundos. ¿Sí? Ahí acabo de pasar. ¿Vale? Pero la decisión acá lo único que hace es cambiarme el estado de esta variable. Y ya en el bloque de salidas, en la salida se utiliza el estado de esa variable. Bueno, aquí tengo un error, ¿no? Aquí debería ser let green state. Sí, ahí hay un error en el diagrama. Entonces cambia el estado de esta variable y acá debería decirme pues, que de acuerdo al estado de esa variable se cambia. Sí, miren que ahí empieza a tomar por el camino del sí. Significa que pone let green state en alto y luego simplemente en la parte de abajo pues lo actualiza. ¿Listo? Eso es lo que deben tener muy claro. Entonces, de acuerdo a lo que planteaba Josías allí, ¿sí? Josías tiene tres, digamos que hay una parte aquí. Bueno, y ustedes tienen que definir por dónde van a arrancar para que no se mezclen. Yo les recomiendo normalmente arrancar por las salidas y luego por las entradas, porque eso les permite ir probando el programa, ¿vale? Josías nos estaba mostrando Le que había muestro, profe. arrancado por las entradas. Yo más o menos me acuerdo, Josías, vamos a ver si me acuerdo. Listo, en el setup tenía toda la parte de configuración, ¿sí? Creo que estaba conectado de los pines A2, A3 y A4, ¿cierto? Entonces aquí tiene esa configuración de los pines, creo que eran, me corrige Josías si no es así, A2, A3 y A4 como entradas, Sí, 2, 3 y 4, ajá. ¿verdad? Entonces eso es lo que hace en el bloque de setup. Bueno, yo no voy a escribir aquí lo del pin mode y eso, ustedes ya No, saben no, eso, no, no. entonces simplemente decimos ahí, listo. Y aquí termina, bueno, y hay otras configuraciones allí, pero por ahora las que nos interesan son estas. Ahora, en el loop, la idea es hacer tres bloques, tres grandes bloques, un bloque de entradas, un bloque de procesos y un bloque de salidas, ¿listo? ¿Qué es el bloque de entradas? Es la lectura de estos tres pines. Y esos tres pines se combinan para determinar el valor de alguna variable, ¿sí? ¿Qué me dan esos tres pines? ¿Qué significan esos tres pines? O sea, ¿Se acuerdan, José? ellos ¿Ah? reciben, ellos reciben dos tipos de entradas que son booleanas, ¿no? Entonces, si es verdad, eh, digo, es alto si es 1, ¿cierto? Y si los otros dos pines son cero, se cumple tal condición. No, pero ¿para qué evalúo eso? Qué quiero saber yo cuando leo esos pines? ¿Qué configura el usuario cuando mueve esos pines? ¿Qué configura? Sí. La acción a ejecutar. No, ¿cuál es la acción a ejecutar? Pues que si esos pines, o sea, si el pin 1 está en alto y los otros dos están en bajo, entonces sirva un helado de vainilla, ¿sí? Bueno, espérate ahí un momentico entonces. Entonces, bueno, el ejercicio no habla de nada de helado de vainilla. Seamos concretos y específicos. Tú tenías la heladera. Sí, sí, sí. ¿Qué configuran esos tres pines? Ahí no había ningún helado de vainilla. ¿Qué configuran esos tres pines? Espere, ya le digo, profe. Bueno, yo lo tengo aquí. Listo. Sí, es que no lo tenía abierto, profe. Ah,
Eso es para escoger esto, ¿verdad? Con esos 3 switchecitos Sí. debo escoger Ujú. esto, ¿verdad? Y eso es Sí. una combinación. O sea que si yo lo mirara a grandes rasgos, ¿sí? Yo voy a tener una variable que la voy a llamar by tipo de bebida, porque es lo que voy a escoger, ¿vale? Ahora sí. La algoritmia que yo me haga aquí, que todavía no sé cuál es, debería ser tal que cuando ese bloque se termine, ¿sí? Porque este es el bloque, aquí van a estar todas las entradas. Sí. Cuando ese bloque se termine, aquí la máquina ya debería saber qué bebida voy a servir. Profe, pero Eso es lo que yo debo lograr. mi ¿Mm? pregunta es, listo, yo aquí le digo qué tipo de bebida y entonces me está leyendo la entrada. Entonces él me ejecuta el primer cuadrito, no, ahí en lo que usted está. Por ejemplo, me Ajá. ejecuta el primer cuadrito donde están las incógnitas, ¿sí? Ese primer Y, cuadrito puede ser una instrucción o pueden ser miles de líneas de código. ok, ya. O sea que no, lo estaba haciendo mal. Allí va todo lo que sea necesario para poder determinar cuál es el tipo de bebida. Ahí van todas las instrucciones en las entradas, ¿sí? De las entradas, y nada de Oh, procesos. ya. Nada de ¿Listo? condicionales. Ojo, condicionales sí pueden haber. O sea, puede ser que usted para encontrar qué tipo de bebida es, necesite hacer condicionales, ciclos, arreglos, vectores, cualquier cosa, incluso hasta máquinas de estado, ¿vale? Para poder determinar el tipo de bebida, puede que mi algoritmo sea tan simple como leer un pin o tan compleja como leer un teclado matricial. Sí. Sí, ahí puede haber lo que uno quiera, lo que uno necesite más bien. Lo que le estén ¿Ok? pidiendo. Lo que necesite para determinar cuál es el tipo de bebida. ¿Qué necesito para saber qué tipo de bebida quiere el usuario? Ah, pues leer los 3 pines y hacer esos condicionales que usted tenía. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Para yo saber el tipo de bebida, entonces, bueno, pues entonces aquí ya necesito el switch 1, que es el digital read, el pin A2, ¿verdad? Y luego el S2, que es un digital read del A3. Y luego un S3, que es el digital read del A4. ¿Con eso es suficiente? ¿Ya la máquina sabe qué bebida va a servir? Con eso, con eso En, dice que en cuestión de la entrada, sí. No. Una preguntita, pero si es que ahí solamente son los tres valores para A2, A3 y A4, Mm. por arriba dice que necesita raspado pequeño, mediano, solado pequeño, grande. No, no, no. A ver, muchachos, hay que aterrizar un poquito las cosas. Hay 6 tipos de bebidas. Usted con 3 switches, que fue lo que se pidió, puede hacer hasta 8 combinaciones. Si esta combinación es 000, entonces la bebida es raspado raspado pequeño. pequeño. Si la combinación es 001, entonces la bebida es raspado mediano. ¿Sí? Ujú. Ustedes ya debieron haber visto sistemas digitales y saber números binarios y combinar números binarios, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, sí. Entonces, Si es 001 sería el servicio uno en mi programa que se refiere al raspado pequeño. Si es 010, raspado mediano. ajá, sí, correcto. Si es 011, Entonces, solado pequeño. aquí lo que estoy haciendo simplemente es leyendo esos 3 pines y luego los tengo que combinar para saber si eso es 000, 010 o 100 o qué es, Preguntar. ¿verdad? Preguntar. Sería preguntar. Claro. Sí.
si serían los condicionales en rombo, si el primero es 0, el segundo es 0 y el Digamos que último es la 1, forma más larga de hacerlo es como usted lo tendría planteado, sí, ¿cierto? Que es ajá, preguntar. Entonces, la forma larga sería decirle, ok, entonces si este C1 está en low, perdón, está en low y este C2 está en low y este C3 está en low, es la primera combinación. ujú, ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de bebida es? Ah, pues entonces el Todo tipo de bebida pequeño. va a ser cero, que es el raspado pequeño, ¿verdad? Entonces, si esto se cumple, no, profe, si ahí están todos, si es 0, bueno, si es 0, sí, pues si es cero, el tipo de bebida es cero, sí, ajá, tipo de vida es 0, sí, que es el no, raspado pequeño, ¿verdad? ujú, Entonces, con esto, este es el camino del sí. Ya. Y si no, pues simplemente paso al otro condicional. ya es la forma larga. Sí, esta es la forma larga de hacerlo. Ok, yo puedo Entonces, meter, lo yo puedo, importante es que al final de esto, o sea, cuando hagan todas esas combinaciones, digamos aquí, digamos que cuando este esté en high, entonces el tipo de vida es 1. mediano, ¿Sí? sí, 1, Entonces, usted aquí va a tener todo lo demás, ¿sí? todo, Aquí va a todo, tener, aquí va a tener pues todo lo que falta, ¿verdad? Pero al final, esto se va a cerrar, ¿verdad? Va a cerrar ese condicional. sí, Y cuando ese condicional se cierre, que es lo que yo le decía, fíjese toda la algoritmia que necesito para saber qué tipo de bebida quiere el usuario. ujú, Ahí no he hecho nada de proceso, solamente estoy leyendo la entrada para que la máquina entienda cuál es el tipo de bebida que quiere el usuario. Y mira lo que yo le decía acá, al final de todo esto, lo que yo voy a saber es qué bebida voy a servir. No he todavía no la hecho he nada de servido, proceso ahí, nada de proceso he hecho ahí. Solamente estoy leyendo las entradas. ¿Sí? sí, ¿Qué es lo que acostumbran a hacer muchos? Aquí ya leí tipo de bebida cero, ok, listo, entonces abra la válvula de hielo. ajá, sí, sí, es lo que yo ¿Sí? pensaba, sí, Ajá, profe, entonces correcto, no. Esa justamente es la parte difícil de sí, aprender ahorita. Hay que separar, ok, ¿vale? Yo voy a leer primero las entradas. Voy a ocuparme de saber qué quiere hacer la máquina. Listo, ok, que muchos empiezan así. Listo, esto tipo de día cero, ok, entonces ahora el hielo para que empiece a servir. No, no, eso se listo. vuelve muy largo, profe, y entonces acá en este rombo, en el último rombo, hay uno que pone, Aquí, nada, es el sí, de cierre. el de cierre, solamente que, o sea, que hace eso y llega ahí al final de las instrucciones, ¿sí? Eso lo que significa es que de aquí sigue a lo que siga. Si hay más entradas, pues sigue leyendo más entradas. O si ya va a arrancar el proceso, pues arranca el proceso. Ok, ¿Vale? Entonces, la primera parte es eso. Sí, yo leo las entradas. Entonces, eso es lo que yo les decía acá. Eso es lo que yo les decía. Eso es este bloque azul que hay aquí. Estoy leyendo solamente las entradas. Ahí dice ujú, algoritmo que lea las entradas. ¿Qué es un algoritmo? Cualquier cosa como las que hemos trabajado. Entonces, todo esto se encarga de hacer la lectura de entradas. Aquí falta otra entrada. ¿Qué otra entrada tiene la máquina? ¿qué otra entrada tiene la máquina? El pulsador, El pulsador que le da el arranque, ¿cierto? el El start, start. ajá, el En start. qué pin lo tiene? Este start lo tengo, espera, ya le digo, creo que espere. El start, lo tengo como en el Digital 2, en el A2.
El start lo tengo en el A2, profe. Ah, pero entonces está mal lo que hicimos aquí, porque en el A2 pusimos S1, S2 y Sí, no, S3. pero bueno, pongamos ese start en el A5, ¿sí? Listo, entonces en el A5, entonces usted tiene un start, voy a llamarlo in start, que es igual al digital read del A5. Ajá, A sí. este no tengo que hacerle nada más, porque es que este solamente me interesa saber si está Pero presionado o no. ese lo pongo en el void loop donde da la entrada. Venga, yo miro. Claro que Lo, sí. es Bloque el, de profe, entradas. sí, pero profe, ese start yo lo puedo poner acá antes de comenzar los condicionales. También usted lo puede colocar, si usted quiere, no lo quiere tener aquí, sino usted que usted dice, yo primero voy a leer El start. el start, ¿sí? Primero voy a leer el start y luego quiero hacer todos esos condicionales también, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es que usted no está tomando decisiones todavía, simplemente está leyendo, Sí. ¿ya? Simplemente está leyendo, ¿listo? Igual con este start, aquí no hace nada, porque aquí lo único que estoy haciendo es leyendo las otras entradas. ¿Listo? Profe, una pregunta porque es que yo lo tengo, por ejemplo, donde usted tiene el uno, el 2 y el 3, aquí o de primero lo tengo yo. ¿También lo puedo mezclar ahí Sí, o no no? importa, sí. O sea, yo lo puedo definir en el cuadro de todas las entradas. Sí, también. Ok, listo. Claro, Sino usted que puede pues, hacer, sí, claro, se puede hacer. Ujú. ¿Listo? mm, listo, profe, vale. Lo importante es que mire que aquí solamente hice lectura de entradas. Cuando yo termino el bloque de entradas, es decir, si yo lo viera acá, pintemos esto del otro color. Ups. Si yo viera esto acá, todo esto es mi bloque de entradas. ¿Listo? Todo esto es mi bloque de entradas. Cuando mi bloque de entradas termina, mi sistema ya tiene que saber cuál es el estado de las entradas. ¿Cuál es el estado de las entradas? Saber qué tipo de bebida le están pidiendo y saber si el start está o no está presionado. ¿Listo? Eso significa que para mi proceso, cuando yo voy a hacer mi proceso, que sería lo que empieza de aquí para abajo, ¿sí? ¿Qué variables va a utilizar mi proceso? Ah, pues mi proceso va a utilizar la variable start y va a utilizar la variable tipo de bebida. Esas son las dos variables que va a utilizar mi proceso. ¿Listo? Son las variables que a mi proceso le importan. Si ya le presionaron start y qué tipo de bebida tiene que servir. ¿Ok? ¿Hasta ahí Sí, estamos? sí, ahí estoy claro, profe. Hasta ahí me aclaró la duda. Ajá. Entonces, después de esto viene... pintemos este otro color más bien para que no se van a confundir. Después de esto viene el proceso. ¿Listo? Que es, aquí es donde ya hago mi graph set. ¿Vale? Aquí es donde tengo que hacer mi graph set. Y después del proceso, pues va a venir la parte de salidas. ¿Vale? Y aquí es donde esto ya, después de las salidas, esto se devuelve. Ok. Ahí solamente tengo resuelta las entradas. ¿Vale? Sí. Profe, para nosotros, por ejemplo, hacer el, el proceso, lo podemos indicar así como usted lo tiene ahí y en otra página le hacemos el, la especificación en diagrama de bloques del proceso. Se puede hacer. Pero bueno, me pasa que cuando tú me dices diagrama de bloques y Bueno, ese mismo, este tienen que diagrama. aclararse en los términos, ¿no? Porque son dos diagramas diferentes. Esto no es un diagrama de bloques, esto es un diagrama de flujo, Eso. Podemos ¿vale? hacer. Eso es un diagrama de flujo. Ahora, si usted me pregunta que si puedo hacer el diagrama de flujo del proceso en otro lado, eso se puede,
¿vale? Pero hay que tener cuidado con la notación porque es donde terminan enredados, porque una cosa es hacer una función, porque algunos lo han trabajado así, han trabajado esto como una función, y otra cosa es referenciar esto como otra parte del diagrama, ¿sí? Cuando lo hacen separado y cuando no son claros, se enredan mucho con eso. Yo te diría que lo trates de hacer aquí primero y luego tratar de separarlo, porque es que hacen unas cosas que no son claras y que luego no saben cómo poner en el código, Es ¿vale? difícil de explicar. Ah, listo, profe. Ahora, yo siempre les recomiendo que antes de hacer el proceso, ustedes tengan ya las entradas y las salidas, ¿sí? Usted ahí tiene dos salidas, o bueno, tiene ¿qué? Tres salidas, creo, ¿verdad? La válvula de hielo, la válvula de jarabe y la válvula de fruta, Sí, señor. ¿correcto? Correcto. Entonces, usted puede hacer su bloque de salidas de una vez sin tener el proceso. ¿Qué hace en el bloque de salidas? Pues usted define unas variables, ¿sí? Que las tendrá que definir también acá arriba, ¿vale? Las puede definir como globales o como lo que sea. Pero usted tiene que pensar las salidas también de manera independiente del proceso. ¿Cómo hace uno eso? Pues usted sabe que hay una válvula de hielo y tiene que haber alguna variable, ¿sí? Que le active la válvula de hielo. Entonces, usted puede definir una variable que se llame válvula de hielo. Sí, bueno, no me acuerdo si en Processing el verdadero o el falso se escribe con mayúscula o con minúscula. Sí, sí, se No escribe con importa. mayúscula la primera letra. La primera letra con mayúscula, listo. Entonces, con esto, usted ya sabe que necesita una variable que se llame válvula de hielo, ¿sí? Que la puede definir también como variables globales, si quiere, o la puede definir dentro del loop. Voy a definirla por acá. Entonces, una variable booleana que se llame válvula de hielo, ¿sí? Que arranque en falso. Usted dice, yo con esta variable voy a indicar que cuando esto esté en verdadero significa que abra la válvula de hielo. ¿Listo? Entonces acá en las salidas usted dice, si la válvula está abierta, aquí es donde usted ya dice que si esto es verdadero, ¿en qué pin tiene conectada esa válvula? Esa válvula la tengo conectada en el pin 10. Listo, entonces en el pin 10 la pone en alto, ¿sí? O bueno, incluso más fácil, no lo hagamos con condicionales, para que la hagamos parecido a los LEDs, y no la hagamos booleana. Usted la pone de una vez como entera para que le pueda mandar el alto y el bajo. ¿Sí? Entonces, de una vez, ¿usted aquí qué dice? Entonces, aquí dice usted, en el pin 10, escriba lo que tenga la variable que se llama válvula de hielo. Voy a dejar por ahora solamente esa. ¿Listo? Supongamos que tengamos solamente una válvula de hielo. Esa es mi única salida. ¿Listo? Voy a suponer que esa es mi única salida. Si tuviera otras salidas, pues aquí le pongo otro digital write a la otra salida. ¿Listo? Y pueden haber salidas, así como en las entradas hubo una entrada que requirió toda una algoritmia, en las salidas también puede pasar eso, ¿vale? Puede que haya una salida que requiera un algoritmia. Cuando miren el video que les voy a pasar, ahí van a ver que, por ejemplo, para el LCD, que es una salida más compleja, no basta con una sola línea, hay que hacer más cosas. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo tengo unas entradas que las leo en todo este bloque. Tengo un proceso y ese proceso va a utilizar las variables start y la variable tipo de bebida, va a hacer sus cálculos y el proceso me va a definir cuál es el estado de esta válvula de hielo. Cosa que cuando llegue el bloque de salidas, sí, digamos que ese es el bloque de salidas, no recuerdo de qué color lo teníamos acá, vamos a manejar los mismos colores. El bloque de salidas es ese verdecito. Verdecito. Ajá, entonces, cuando yo tenga ya mi bloque de salidas,
Mi bloque de salidas aquí hace una sola cosa. Activa, o más bien pone en el pin 10 el estado de esta variable que se llama válvula de hielo. ¿Listo? Listo. Ahora, con eso ya tengo mis entradas de la máquina y tengo mis salidas. ¿Listo? ¿Qué sigue? Hacer el proceso. El proceso puede ser una cosa tan sencilla como decir, ok, si me escogieron tipo de bebida 1, ábrame la válvula de hielo. ¿Sí? Bueno, el proceso puede ser una cosa tan simple como decir válvula de hielo igual a true. ¿Qué hace? O a high, ¿no es porque lo Ah, estamos perdón, poniendo? sí, ajá, y tienes toda la razón. Ajá, porque es un entero, no es un booleano. Ajá. Esto es un proceso que tiene una sola línea. Entonces, ¿qué va a hacer mi máquina? A mi máquina al final, a mi proceso al final no le importaron las entradas. O sea, la máquina está leyendo los sensores, pero al proceso no le importaron. Simplemente dijo, prenda el hielo. ¿Y qué va a hacer las salidas? Prender el hielo. El hielo. ¿Listo? O sea, esto usted ya lo puede pasar a Arduino y esto le va a funcionar. ¿Qué va a hacer esto? Nada. Lo único que va a hacer es prender el hielo. Prender un hielo. Ajá. Ya. ¿Listo? Ahora usted dice, no, yo quiero hacer un proceso más complejo. Bueno, entonces hagamos un proceso en el que si me activan el start, me prende el hielo. Listo. Entonces dice, ok, entonces esto ya no va. Entonces voy a decirle aquí, ok, si me activan el start, prendanme el hielo. Entonces usted me dice aquí, si el start está en alto, entonces ¿qué hago? Prende al hielo. Ups, perdón. Si el start está en alto, y esto es que sí, entonces yo le digo prenda el hielo. Si no, pues le voy a decir que lo apague. ¿Listo? Ahora esto es mi proceso. Y esto funciona. Si usted lo monta, ¿qué va a hacer este proceso? Pues simplemente, sí, mire que la máquina está leyendo las entradas. Ujú. De todas estas entradas a la máquina, la única que le importa es el start. Y en el proceso está diciendo, ok, si el start está en alto, prendo la válvula de hielo. Y si no, la apago. Mire que aquí no dice digital write. ¿Sí? El No. proceso lo que hace es tomar decisiones sobre variables. Y luego la salida dice, ok, yo pongo lo que sea que haya hecho acá arriba, ya sea que se haya ido por aquí, lo ponga en alto, o se haya ido por aquí, lo ponga en bajo, no me importa lo que haya hecho allá arriba, yo simplemente lo mando al pin 10. ¿Listo? Listo. Ahora, este proceso es muy sencillo, ¿verdad? Le dijeron, ok, cuando el usuario presione high, cuando el usuario presione start, empieza a servir hielo. Sí, Este proceso es profe. muy simple. Pero por lo menos, digamos, yo le estoy diciendo, cúmplase la condición de que sea 0, 0, 1, ¿cierto? Cuando sea 0, 0, 1, préndame la válvula del hielo. Yo ¿cómo No, le pongo ahí no eso? está, en ninguna parte está diciendo eso. La máquina en ninguna parte tiene eso. O sea que lo del En proceso este, en solamente este momento, hago, ¿ah? no, o sea, Dígame. ¿cómo sería si yo, ¿cierto? Le pongo 0, 0, 1 raspado pequeño, ¿sí? Si yo Ajá. la condición que le estoy dando es que si en las entradas me ingresan ese 0, 0, 1, ¿cómo lo planto acá Ajá. en el proceso? Ahí es donde entra el diagrama secuencial. O sea, esto uno lo hace cuando el proceso es fácil.
esto es programación intuitiva. Sí, bueno, digamos que aquí tenemos un nivelcito un poquito más alto porque hicimos separación, entrada, proceso, salida. Pero el proceso lo estoy haciendo de manera intuitiva, ¿vale? Ahora, cuando ya a uno le dan un montón de requerimientos, ¿sí? Cuando ya a usted le empiezan a dar una máquina compleja, como esto que hay acá, ¿sí? Entonces, donde uno tiene que decir, ok, a mí esto, ponerme a hacer este programa así, vale, puedo tratar de resolverlo, ¿sí? Porque yo puedo tratar de resolver esto. ¿Cómo puedo tratar de resolver esto? Ah, pues yo puedo decir, ok, si me presionaron el start y el tipo de bebida es igual a 0, ¿qué tipo de bebida es? Raspado pequeño. Raspado pequeño. ¿Y qué es lo primero que hace el raspado pequeño? Ah, pues lo primero que hace es Abrir la empezar a válvula de servir hielo. hielo, ¿cierto? Ujú. Pero además hay que medir un tiempo, ¿verdad? Hay Sí. que medir un tiempo. Entonces usted dice, ah, bueno, voy a quitar esto aquí un momentico. Entonces empezamos de manera intuitiva. Entonces yo le digo, ok, me presionaron el start y el tipo de vida es 0. Entonces lo primero que hago es medir el tiempo. Perdón, poner la válvula Abrir de la hielo en válvula. alto. Luego tengo que empezar a medir el tiempo. Entonces, ¿cómo hago aquí para medirle el tiempo a esta válvula de hielo? Entonces, pongo T Entonces, inicio. ajá, lo que muchos hacen. Entonces pongo T inicio igual a milis, ¿verdad? Ujú. Listo. ¿Y luego qué hago? Comienzo a tomar el tiempo, a preguntar. ¿Y cómo hago eso? Si tiempo es, Toca declarar una variable con tiempo y empezar a hacer la resta entre el t de inicio Ok, y entonces lo que ustedes me sugieren es que hagamos aquí una variable, un signet long, de acuerdo a lo que dice el compañero, un signet long igual a t menos t inicio, ¿correcto? ujú, Aquí estamos haciendo programación intuitiva, ¿listo? No estamos trabajando con graphs. Entonces aquí lo que hago, aquí me faltó, perdón, aquí me quedó mal escrita, es t igual a milis menos t inicio, ¿verdad? sí. Y luego aquí voy a preguntar, entonces, de acuerdo a lo que ustedes están planteando, si el tiempo ya se cumplió. Supongamos que el tiempo eran 2 segundos de hielo. ¿Listo? O sea, mayor o igual que 2000. ¿Correcto? Sí, sí. Vamos a hacer una primera parte y sería analizar. Digamos que yo voy a decir si ya se cumplió. Si esto ya se cumplió, simplemente que me cierre la válvula de hielo. ¿Sí? Es decir, válvula hielo igual a low. Para que la cierre. Supongamos que solamente el proceso era servir hielito. En el caso del sí. ¿Qué hago si el tiempo no se ha cumplido? ¿A dónde me voy? Regresa, se regresa. ¿Me regreso para dónde? Ah, T inicio igual a milis. No, aquí no me puedo devolver para acá. ¿Eso es lo que está diciendo que me vuelvo para acá? Desde No, sería preguntar, ¿no? ¿Qué pregunto? Pregunta si el tiempo se está Hace un cumpliendo. ciclo guay. La pregunta es esta. Sí, si el tiempo es mayor o igual a 2000, Aquí lo que estoy preguntando es si el tiempo mayor o igual a 2000 es porque ya se cumplió el tiempo del hielo, entonces cierro la válvula de hielo. Y si cierra la no, válvula y si no, la deja abierta. ¿y cómo hago eso? Con un ciclo guay. Ah, con un ¿No? ciclo while a dónde. Acá acá arriba donde dice válvula de hielo high. Bueno, miren que esos son los problemas que empiezan a aparecer cuando ustedes trabajan Primero esto no se puede No, hacer, al estar, ¿vale? Esto no se puede hacer. al estar. No, ay, no. ¿A dónde? Al estar. Estar Acá y tipo de vida, eso. tampoco se puede hacer, Ah, ¿vale? Eso no se puede hacer y ahí es donde yo les digo a ustedes, hay que entender muy bien cómo fluye el programa. Aquí hay varios problemas. Supongamos
que yo voy a realmente aquí en el camino del no debería haber nada. Cuando yo abro la válvula del hielo, si el tiempo no se ha cumplido, yo no debo hacer nada, yo debo seguir esperando. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que el Arduino no para. Yo les he insistido en eso y en los videos se los he mostrado. No sé si es que no han visto los videos. Sí, sí, no, el El Arduino Arduino sigue, no para, él no para, ¿sí? el reloj interno del Arduino sigue contando, ¿no? Pero el Arduino tiene que hacer, mire el ciclo de ejecución. La flechita azul es como si fuera la CPU del Arduino. El Arduino no va a parar. Cuando ustedes programan así, están asumiendo que yo prendí la válvula de hielo, inicié el temporizador y que el Arduino se va a quedar aquí Esperando a que haciendo cumpla. esto, esperando a que el tiempo se cumpla, y eso no va a pasar. Y si usted, como dice el compañero, mete esto dentro de un ciclo while, ¿sí? Porque usted puede hacer algo aquí así y es meter esta resta acá adentro, ¿vale? Si usted mete esta resta acá adentro, por ejemplo, para hacer un ciclo while, como lo sugiere el compañero, para hacer un ciclo while tocaría hacer una cosa así. Entonces, si usted mete esto por acá, ¿sí? En el que se queda haciendo esto, eso sería una espera. Un delay. Con esto, usted lograría que el Arduino se quede aquí atorado. Pero esto es el mismo efecto que tener un delay. ¿Qué va a pasar si usted, por ejemplo, está midiendo con algún sensor hasta dónde llenó el vaso? ¿Qué pasa con esta parte del programa de acá si usted lo deja al Arduino dando vueltas aquí? No mide, no No mide mide, no va a medirle el sensor. Si usted lo deja dando vueltas aquí, esto es un while. Entonces, si usted dice, ok, inicia el temporizado, defina la variable y empieza a hacer la resta y a comparar. Si usted mete esto, como dice el compañero, dentro de un ciclo while, lo que va a hacer es que el Arduino se va a quedar acá atorado. Y los sensores de su sistema, todo esto acá se murió. ¿Sí? Si ustedes se vieron el tutorial que yo les monté del manejo del tiempo, ahí decía, eso es como si usted metiera al microondas lo que va a calentar y se quedara mirando el microondas media hora esperando a que el microondas termine. Y el resto de su vida se paró. no hizo nada ¿Ya? más. No hizo nada más. ¿Qué significa eso? Que si su nariz, si olió a quemado, su nariz no funcionó y usted no dio cuenta que eso había quemado. Que está quemando todo Ajá. Se le y puede no. incendiar la casa y usted va a seguir mirando el microondas. Eso es lo que pasa con este tipo de cosas. El Arduino se muere, ahí se queda, esperando, esperando. Así se le incendia la casa. Así haga corto por allá, no pasa nada más. Sí, sí, porque la parte donde se leen los sensores, que es acá, no se está ejecutando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes empiezan a tratar, y cuando uno empieza a tratar, porque a mí también me pasaba cuando arranqué a programar de forma intuitiva. Primero tienen que entender que el Arduino no se debe parar. ¿Listo? No se debe parar. Significa que esto se debe hacer cuando el tiempo se cumpla. Cuando el tiempo no se ha cumplido, es decir, cuando él toma por el camino del no, yo no debería hacer nada, pero debo darle al camino un camino de escape, como una válvula de escape. ¿Para qué? Para que él diga, ok, todavía no he cumplido el tiempo, no importa, me voy, hago lo otro que tenga que hacer, vuelvo a leer otra vez las entradas y cuando vuelva a pasar por aquí, vuelvo y verifico si ya se cumplió. ¿Vale? Si no se ha cumplido, ok, entonces sálgase. Aquí me falta cerrar esto. Así yo cerrara esto aquí. Digamos, si yo hiciera solamente esta parte del programa. Si yo cerrara esto aquí. Entonces aquí le estoy diciendo, ok, no se ha cumplido el tiempo. Váyase. Váyase. No haga nada más. Miren que en el camino no hay nada más. Ajá.
actualice la salida con lo que le haya puesto aquí, ¿sí? Porque aquí se cambió la válvula a high. O sea, abra el hielo, vuelva otra vez arriba, lea todos los sensores otra vez. O sea, ahí su nariz funciona otra vez. Si la casa se está quemando, usted aquí ya sabría por lo menos que se está quemando. Luego en el proceso toma la decisión a ver qué hace con esa información, ¿vale? Pero si lo dejamos como lo tengo aquí, ¿qué va a pasar? Ok, el start sigue en high y el tipo de bebida sigue siendo 0 porque es que yo estoy sirviendo la bebida 0. Vuelve y pone la válvula en high, no importa, estoy abriendo algo que ya está abierto, pero vuelve y reinicia el tiempo. ¿Sí? Eso es como si Sí, usted le estuviera presionando al cronómetro cada un rato, reset. reset, reset, reset. O sea que esto nunca se va a cumplir, Ujú. porque esta Claro, resta siempre le va a dar se 0. queda reiniciando el tiempo siempre. Ajá. Y aquí entonces esto nunca se va a hacer y su maquinita todo lo que hizo fue todo el tiempo botar el hielo. Desperdicio de hielo. Es aquí donde yo les digo, ok, usted puede hacer programación intuitiva y usted puede empezar a hacer cosas aquí y entonces empieza a meter variables. Ah, bueno, entonces metamos una bandera o una variable que me diga si ya había reiniciado el tiempo. ¿Sí? Y usted se empieza, ahí es donde se empieza a embolatar con un montón de if, ¿sí? Tratando de que el Arduino siga dando vueltas, ¿vale? Y que la máquina haga lo que tiene que hacer. Ahí es donde yo le digo, hombre, no haga el proceso así. ¿Qué le recomiendo yo para este proceso? Un diagrama secuencial. Entonces, ¿qué hace el diagrama secuencial? ¿Sí? Aquí es donde va el graph set Que hagan el o proceso a la vez, el diagrama de forma secuencial. consecutiva. El diagrama secuencial lo que hace es que le permite a usted plantear todo ese proceso que tiene que ir aquí de una manera estructurada y casi que mecánica. ¿Sí? Porque el diagrama secuencial usted una vez lo hace, se vuelve, pasarlo al diagrama de flujo se vuelve repetitivo. Entonces, usted ya no tiene que pensar en el diagrama de flujo, que suele ser más difícil, sino en el diagrama secuencial. Entonces, por eso yo siempre le digo, definan primero las salidas, definan luego las entradas y de último hace el proceso. Que muchos lo hacen de forma intuitiva, como lo estamos haciendo ahorita, sí, y mirar cómo le va con eso. Y seguramente algunos lo van a poder resolver así, ¿vale? Pero aquellos que no somos tan hábiles en la programación, pues es más fácil plantear el diagrama secuencial y luego pasar eso al código. Entonces, ¿qué hago yo en el diagrama secuencial? Pues yo en el diagrama secuencial, lo primero que hago es, bueno, La la etapa primera 0. etapa siempre la cero. ¿Qué hace mi máquina cuando está parada? Cuando no está Nada. haciendo nada. Pero hacer nada es hacer algo. Hacer nada también es Poner que el las bajo la válvulas tienen que estar cerradas. Ok. ¿Correcto? Significa que aquí Pero el mis programa no ha válvulas, arrancado en válvula de cero. hielo, debe estar apagada. Ojo, mi máquina ya está energizada, tiene energía. Si yo no apago la válvula de hielo y cualquier cosa me la prende por ahí, voy a caer en un estado incierto. ¿Listo? Ahora, mi proceso tiene que utilizar dos variables para determinar qué hacer. ¿Sí? Tiene que utilizar el tipo de bebida y el start. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, bueno, yo voy a irme, o esta etapa va a tener una transición, o una etapa que la voy a llamar 10. ¿Por qué 10? Porque sí. Voy a decir que aquí voy a servir un vasito de hielo. Entonces, ¿qué me da el arranque de la máquina? Pues la máquina me lo da que el tipo de bebida sea 0 y que me presionen el start. Si usted se fija,
Ah, bueno, es porque lo borré. El primer rombo que teníamos acá era justamente esto. ¿Sí se acuerdan? Eso es lo que le da el arranque a mi máquina. Ahora, ¿yo cómo voy a arrancar? Cuando tengo el tipo de vida cero y me presionaron Start, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, pues yo ya sé que tengo que empezar a servir el hielo, ¿verdad? Entonces yo le digo aquí, ok, entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle que aquí la válvula de hielo se va a prender. Pero como tengo que temporizarla, significa que tengo que haber lanzado un temporizador antes de llegar a esta etapa. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí a un ladito. Recuerden que si yo lo pongo aquí es una acción de la etapa. ¿Sí? Lo voy a poner aquí al ladito. Eso tiene que ejecutarse después de la transición. Esto significa que cuando la transición se cumpla, voy a iniciar el tiempo. Entonces, aquí es donde tengo la variable t igual perdón, t inicio igual a milis. Y aquí lo que voy a hacer es estar midiendo el tiempo. Es decir, hacer t igual a milis menos t inicio. Y que voy a cerrar la válvula de hielo. Voy a cerrar la válvula de hielo cuando ese tiempo se cumpla. Es decir, T mayor a 3, a 3000. sí, no sé cuánto tiempo le habíamos colocado. Creo que le No, hemos creo puesto 2000. sí, 2000. 2000, dos El tiempo, segundos, el tiempo que ustedes ya quieran 2000. definir ahí. Ajá, entonces cuando t sea mayor o igual que 2000. ¿Sí? Y entonces aquí hago la otra acción de la otra etapa. Aquí esta solamente necesitaba prender la válvula de hielo y luego apagarla. Entonces póngala en bajo. Aquí ya no me interesa medir tiempo. Y le digo listo. Después de esto entonces se devuelve. Listo, lo puedo hacer así de manera explícita. Ah, bueno, esta es una transición incondicional. ¿Por qué? Porque sí, yo simplemente la estoy planteando así sencillita. Es decir, que después de hacer esto se devuelva. Ah, que es que acá también la estoy cerrando, no importa. Sí, digamos que yo la puedo cerrar aquí o pude haberme obviado esta etapa porque acá se va a cerrar. A lo que voy es que esto es el proceso, ¿vale? De lo que teníamos ahora. Mi máquina está en la etapa 0, que es que no hace nada. Ah, bueno, incluso aquí yo podría esperar a que el high esté en bajo. Bueno, digamos que ahí ya yo puedo empezar a meterle otras cosas. Aquí lo que interesa es que este proceso hace lo que estábamos tratando de hacer ahorita aquí de manera intuitiva. ¿Vale? Lo que pasa es que acá yo puedo ver, acá yo ya tengo que abstraer mi pensamiento porque la máquina sí es capaz de quedarse parada aquí en 0. Eso no significa que el Arduino se va a quedar detenido y que va a dejar de leer las entradas, que es distinto a lo que veíamos en el ejemplo ahorita acá, ¿vale? Cuando yo paso este proceso, ¿sí? Cuando yo paso este graph set, ya aquí al diagrama de flujo, lo que tengo que es, entonces el graph set siempre necesita una variable de etapa. Profe, necesito ahí antes de que continuemos con el día de flujo. Ahí Sí, esa etapa 20 se podría quitar, ¿cierto? La etapa 20, sí, sí, la etapa 20 sí, con la actuación y con la transición incondicional para que el grafo quede más pequeño. De la etapa 10, de una vez, de ahí, computando el tiempo de 2000, de una vez pasaré a la etapa 0. sí, se puede, correcto. Vale, la voy a dejar ahí para que nos quede más larguito el graph set y poder ver acá, ¿listo? Entonces, yo sé que para yo implementar un graph set en el Arduino, ¿sí? Por la metodología que vimos, utilizamos un switch.
¿Listo? Y el switch lo simbolizo como un rombito sin condición, sino con una variable, que es la variable etapa que me va a decir si esto está en 0, en 10 o en 20. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí 3 etapas, 0, 10 y 20. Significa que este switch tiene 3 caminos. El camino del 0, el camino del 10 y el camino del 20. ¿Sí? Este switch tiene esos 3 caminos. ¿Vale? Bueno, y el switch siempre tiene implícito un camino en el que no hace nada. ¿Listo? O el default. Si uno no lo escribe, él queda interno. En la etapa 0, que es esta, la hago en este camino. Entonces, primero van las acciones de la etapa. ¿Sí? Que eso lo miramos cuando estuvimos trabajando. Eso está en la presentación. ¿Sí? Ups. Bueno, sí, las acciones de la etapa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones de la etapa? Esto. Bueno, hagámoslo con el símbolo que es. Luego nos enredamos. Entonces, las acciones de la etapa. La acción es válvula, hielo, igual a low. Esas son las acciones de la etapa. En este caso hay una sola acción. Pueden haber muchas. Luego vienen las transiciones de la etapa. Es decir, cuál es la condición que se debe cumplir para que pase de la etapa 0 a la siguiente etapa. Pues la condición que se debe cumplir es esto que está aquí. Y eso es un condicional. Por eso está diciendo la condición que se debe cumplir. Esa condición va en un condicional. ¿Listo? En el camino de esta condición, entonces están las acciones y la evolución a la siguiente etapa. Aquí la acción, la única acción es inicializar el temporizador. Entonces, inicializo el temporizador. Entonces, T inicio igual a milis. Este es el camino del sí. Y luego está la evolución a la siguiente etapa. Significa que mi variable etapa va a pasar a valer 10. Sí, aquí etapa igual a 10. Y cierro ese condicional. ¿Listo? Este es el camino del no. Este condicional, como no hay más transiciones, si esta condición no se cumple, pues simplemente la máquina no hace nada. Y ojo, vuelvo y repito, no hacer nada no significa que el Arduino se va a quedar atorado. El Arduino va a seguir dando vueltas. Ojo con eso. Esto viene para acá. Y esto ya se cierra por acá. ¿Listo? Todavía no he hecho esta etapa y todavía no he hecho esta. Analicemos este programa. Leo las entradas, ¿sí? Y cuando llego al proceso, entonces, ¿qué hace el sistema? Me dice, estoy parado en la etapa 0. ¿Qué significa estoy parado en la etapa 0? Significa que siempre que llegue el camino de ejecución a este punto, se va a venir por este camino. No significa que se va a quedar parado aquí el Arduino. Ojo, el Arduino va a seguir dando vueltas. Es decir, arrancó, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Supongamos que escogieron esta, dio la vuelta, vino aquí, vino aquí. El graph set me está diciendo estoy parado en la etapa 0. En el Arduino eso se traduce en estoy parado en la etapa 0, significa me voy por aquí. ¿Sí? Lo que acá significa estoy parado en la etapa 0, acá significa me voy por aquí. ¿Listo? Entonces me voy por aquí, apago la válvula de hielo y pregunto, ¿la había sido impresentado en el start? No. Bueno, entonces salga, cierre, siga. Miren que en este camino ya no hay nada más que hace el proceso. Cierre, siga y actualice el estado de la válvula. Como aquí la apagué, esto lo que va a hacer es que la va a cerrar. El Arduino vuelve a dar la vuelta.
otra vez hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Supongamos que escogieron esta, vuelve y hace esto, sigue. Y cuando llega el proceso sigue parado en la etapa 0. En el Arduino, ¿eso qué significa? Que me voy por aquí. ¿Sí? De nuevo, lo que acá significa estoy parado aquí, en el flujo significa me voy por acá. 0, vuelvo y apago la válvula. Si está apagada igual no importa. Vuelvo y pregunto. Si no han presionado el start, entonces no, cierro, sigo, cierro, sigo y actualizo salidas. Entonces miren que el Arduino va a estar todo el tiempo dando vueltas. Lo que acá significa, me quedé parado en la etapa 0. Acá significa, cojo siempre por este camino. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, con la retroalimentación de la tuya. Entonces, cuando ya esto se me hace, cuando ya me presionan el start, supongamos que el Arduino venía por aquí, el usuario presionó el start, pero la máquina sigue en la etapa 0, ¿sí? Pasé aquí, leo, tan, y aquí dijo tipo B igual a 0 y start igual a high. Todavía no se va a ir por el sí, porque si el usuario presionó el start cuando el Arduino iba aquí, ¿sí? La lectura no se va a hacer sino hasta que vuelva acá, porque aquí es donde leo el pin. Si el usuario puso el dedo sobre el botón cuando el Arduino estaba aquí, esta lectura ya no se va a hacer. Entonces, a pesar de que el usuario está presionando, se va a ir igual por el no, cierra, tan, salidas, vuelve, arranca y aquí leyó el start. Claro, eso sucede tan rápido, ¿sí? Eso sucede en milésimas de segundo que uno no se da cuenta, ¿vale? Pero entonces aquí ya leyó el start, sigue leyendo las entradas, ¿vale? Sigue leyendo las entradas, sigue diciendo sigo en la etapa 0, apago la válvula y aquí ya, ahora sí, como ya dio la vuelta y ya lo leyó, ¿sí? Entonces aquí ya el estado se ve reflejado. Entonces va a decir, ok, entonces váyase por el sí, inicia el temporizador y ahora la variable etapa se hace 10. ¿Qué significó todo esto? Pues lo que está aquí en el diagrama. Válvula low, ¿sí? Estando en la etapa 0, se cumplió esta condición, ¿sí? Cuando la condición se cumplió, inicia el temporizado, eso queda acá, y pase la etapa a 10. Eso es esto. ¿Sí? Pasar aquí significa hacer esto. Cierra. ¿Me va a activar la válvula? Pregunta. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto sigue estando en bajo. Sí, ¿por qué? En ninguna parte le he dicho todavía que me active la válvula de hielo. Hice la transición a la siguiente etapa, pero todavía no he hecho nada de la siguiente etapa. Solamente hice la transición. Va a seguir. Lo que Sigue. inició fue el tiempo. Inició fue el tiempo, correcto. Aquí inició el tiempo. Y pasó a la etapa. Ujú. Entonces, vuelve a dar la vuelta, leo, tan, actualizo, hago otra vez todo el bloque de lecturas. Como esto sucede tan rápido, el usuario no va a alcanzar a levantar el dedo, ¿sí? Y esto va a seguir leyendo lo que el usuario está presionando. Pero aquí entonces, en la siguiente vuelta, cuando llegue aquí me va a decir, ok, estoy en la etapa 10, porque la vuelta anterior me dijeron que pasara a la 10. Es decir, en el diagrama de secuencial estoy aquí. Eso significa irse por este camino. Ahí en esa etapa dice sí hacia abajo. Ajá. Ya no se va a ir por acá, porque ya no está parado en la etapa 0, ahora está parado en la etapa 10, es decir, se va por aquí. Entonces, a este que me falta hacerle, entonces lo mismo. Válvula. Acciones, ¿cierto? Las dos acciones que tiene aquí.
Entonces, las acciones, válvula hielo igual a high y T igual a milis menos T inicio. ¿Sí? Esas son las dos acciones. Hace la resta del tiempo y abre la válvula. Ah, perdón. Sí, sí, hace la resta del tiempo y modifica la variable que luego en las salidas va a abrir la válvula. ¿Vale? Ok. Aquí no estoy haciendo digital write. No, Aquí ahí, no no, estoy haciendo ahí solamente está dando la instrucción, la orden. eso. El proceso solamente da instrucciones. Voy a quitar esta flecha de aquí un momentico para que me quede espacio. Porque la otra parte es más o menos parecida a esta. ¿Cuál es la transición? Entonces, la etapa 10, la transición, la condición a la siguiente etapa es que este tiempo sea mayor o igual que 2000. O sea que la condición que va aquí es T, T mayor o igual que 2000. Esa es la condición. Ese es el tiempo que va a funcionar la válvula, descargando Ajá, hielo. sí. Miren que como ya no se está yendo por acá, este reset no se hace más, que era lo que nos pasaba ahorita. ¿Sí? Que el flujo del programa me llevaba a estar reiniciando eso todo el tiempo. Aquí ya no, porque aquí se metió aquí y cuando ya pasó acá, ya no se sigue yendo por aquí, entonces aquí ya no hay reset. Listo, entonces cuando el tiempo se cumpla, ¿sí? En la transición no hay acciones. Miren que aquí sí hay una acción en la transición. Pero Aquí es no hay acciones, no hay acciones en la transición, solamente es pasar a la siguiente etapa. Es decir, aquí esta acción ya no está. Solamente es pasar a la siguiente etapa. Es decir, a la etapa 20. Ups. ¿Listo? Y esto se cierra pues acá mismo. Y esto se cierra también como lo teníamos acá mismo, ¿no? Que es el cierre del switch. Entonces, fíjense que si el tiempo no se cumple, ¿qué va a pasar? Entonces, el Arduino está dando vueltas, ¿sí? Cuando llega a esta etapa, a esta parte, dice, ok, mi proceso está detenido en la etapa 10, está esperando en la etapa 10, que acá significa, ese esperando significa, váyase por aquí, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Válvula igual a high, ¿sí? Y hace la resta, o sea, calcula el tiempo. Y luego viene y pregunta, ¿ese tiempo ya es mayor que 2000? Si la respuesta es que no, ¿cierto? Porque muchas veces le va a dar que no, mientras está haciendo la espera. Entonces dice, ok, la respuesta es no, entonces me voy por el camino del no, cierro, ok, sigo derecho, salgo del switch, actualizo la válvula de hielo. Como aquí me dice high, esto lo que va a hacer es que me la va a prender. Vuelva y empieza, vuelve y hace lectura de entradas, ¿sí? Termina lectura de entradas, viene otra vez aquí a la etapa y dice, ok, sigo detenido en la etapa 10, significa váyase por este camino. Siga colocando la válvula en high, vuelve y haga la resta. ¿Ya es mayor que 2000? No. Ah, bueno, entonces siga dando vueltas. Entonces miren que él se va a quedar dando vueltas cada vez que pase por aquí. Se va a quedar dando vueltas en esta sección. ¿Sí? Eso es el equivalente a decir estoy aquí parado. Lo que en el diagrama secuencial significa estoy aquí parado. En el diagrama de flujo significa estoy fluyendo por este camino. ¿Sí? Y ese camino es tal que me lleva a no hacer nada. Bueno, a hacer lo que dice aquí, pero como ya esto lo había hecho, pareciera que no estuviera haciendo nada. ¿Listo? Cuando el tiempo se cumpla, entonces va a decir, ok, pase a la etapa 20. Entonces se cierra, cierro, salgo, salgo del switch, actualizo salidas, otra vez leo entradas, ¿sí? Y cuando llegue aquí me va a decir, ok, ya no estoy en la 10, ahora estoy en la 20. ¿Qué hago en la 20?
solamente tengo, miren que tengo aquí la activación de la válvula de hielo. Entonces, en la 20 significa que tengo la activación de la válvula de hielo. Perdón, el apagado de la válvula de hielo. Es la única acción que tengo aquí. Y cuando tengo un 1, significa de manera incondicional, váyase a la siguiente. ¿Quién es la siguiente? La 0. Es decir, después de apagar la válvula de hielo, incluso yo podría colocarla allí misma, pero la voy a dejar separada. Voy a correr esto un poquito. Entonces, váyase a la etapa 0. ¿Listo? Y continúe. Aquí no hay condición para la transición. Aquí esta transición depende de esta condición. Esta transición depende de esta condición. Aquí no hay condición. Aquí se va derecho. ¿Por qué? Porque tiene un 1 acá. ¿Listo? Entonces significa que cuando yo lo cambié a la etapa 20, ¿sí? Vino acá, cerró, salgo del switch, sigo, actualizo salidas, leo sensores otra vez. Cuando llegue aquí, le digo, ok, ahorita estoy en la etapa 20. Ah, bien, entonces significa que me voy por aquí. Vengo, apago la válvula y pongo la tapa en 0. Cierro, salgo del switch, continúo y aquí sí va a haber un cambio porque acabo de poner la válvula de hielo en low. Entonces esto me la va a apagar. Voy a hacer una pregunta. ¿Y el tiempo Dime. en que él se demora en pasar a hacer otra vez la lectura, no se me riega? No, eso sucede muy rápido. Es muy rápido. ¿Sí? No hay forma de que sea. Profe, yo puedo llegar y coger aquí en la etapa, aquí en la, digo, bueno, el tiempo de cumplió, yo le puedo decir, el tiempo de cumplió, ¿cierto? Pase a la Ajá. etapa 20, o yo puedo decir acá arribita, donde dice válvula high 10, el tiempo está cumplido, en vez de ponerle etapa, le digo, apágueme la válvula. Si hubiera, eso es lo que sugirió el compañero ahorita. ¿Vale? ¿Qué sugirió el compañero ahorita? Voy a modificar el proceso. O sea, el compañero dijo, esta etapa no es necesaria. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Si me quiero evitar eso. Pues de una vez hago esto. ¿Sí? Es importante indicar siempre el sentido. Y aquí hago, si t es mayor o igual que 2000. Entonces, aquí lo que voy a hacer que es que de una vez yo podría decirle que se vaya a la 0 porque en la 0 me apaga la válvula. O podría haberlo dejado en la transición también, ¿no? O sea, podría haberle dicho aquí en la transición. ¿Sí? O sea, que cuando se ejecute esta transición, haga... Lo importante es que la acción, mire que la acción queda después de la rayita que me indica la condición. Esta es la rayita que indica la condición. ¿Vale? Entonces me está diciendo que cuando haga la transición, haga esto. Aquí está también después, haga esto. Entonces, ¿ahí qué podría hacer yo? Ok, entonces en la etapa 10, esta etapa ya me sobra, ya no la necesito. Entonces, en la etapa 10, ¿sí? Haga la resta y cuando la transición se dé, que es esto, ¿sí? Haga válvula igual a low. Entonces, aquí tocaría insertarle, ¿sí? El otro elemento y es válvula hielo igual a low. Este no estaría. Y la siguiente etapa aquí sería la 0. Se podría quitar esa válvula igual a low, ¿no? Porque arriba en la tapa 0 también le está poniendo acción. Pero igual no. Aquí es un solo igual. No, Lo no, que no. pasa es que sobra, ¿no? O sea, esta acción sobra. Sí, lo que dice el compañero es que no la pondré ahí, sino que de una mándeme a etapa 0 y en etapa 0 como hace la evaluación de que
De que cierre la... También. Entonces, Sí, si eso yo es lo que me quiero... refería. Correcto. Entonces, yo sé que esta esta acción me sobra porque acá también lo voy a hacer. Entonces, yo la puedo quitar, ¿cierto? La puedo quitar. ah, la puedo quitar. Dejar aquí como estaba, etapa igual a 0. Pero ojo, que esto no se ha apagado inmediato, ¿no? Que es lo que preguntaba Josías ahora. Sí, Esto me va a mandar a la etapa 0, significa que aquí lo pone en 0, viene aquí, cierra, salgo, cierra el switch. Aquí la válvula sigue en high, ¿no? Porque aquí la hemos puesto en high. La válvula aquí sigue en high, a pesar de que ya hice la transición. Da la vuelta, ¿sí? Hace toda la lectura de sensores y aquí, ¿sí? Lo que hace es que me dice, ok, me fui para la 0, apáguela. Pregunta, cierra, sale, cierra el switch, tan, y aquí ya apago la válvula. De todas maneras hay un retardo, ¿no? Desde el momento en que tomo la decisión sí, de hasta un el momento en que milisegundo. se... Claro, pero eso es tan corto que eso es despreciable, ¿sí? Pero, Bueno, no, profe, en un proceso, digamos que industrial donde se consigue la exactitud, ahí tendría que decirle, toca que darle la opción que me cierre la válvula apenas termine ese tiempo, porque si no, 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 quedaría realmente... Lo que pasa es todo, que toca ver cuál es tu requerimiento, ¿sí? A sí, ver, el sistema suele ser lo suficientemente rápido como para que el proceso que estás controlando no lo note, ¿sí? Ahora, si tu micro no es lo suficientemente rápido como para que eso sea despreciable, quizás debas considerar utilizar otro micro, porque si está tan al límite de que dar una vuelta ¿cómo se dice? Afecta el proceso, ¿sí? Es porque el micro que estás usando es demasiado lento para el proceso que estás tratando de controlar, ok, ¿vale? vale, O sea, el micro tiene que ser suficientemente rápido para que el proceso no note esas vueltas, porque tu lógica puede ser compleja. Entonces, si la velocidad de la lógica afecta el proceso, ahí estás usando un micro que es demasiado lento para el proceso que estás tratando de controlar. ¿Listo? listo, profe. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta, pero el micro debe ser suficientemente rápido. Entonces, fíjense que esto es lo que estábamos tratando de armar al principio de manera intuitiva. ¿Sí? No, muy diferente. Entonces, lo que yo le digo es, bueno, hágase, o sea, usted lo puede hacer como estamos haciendo al principio y probablemente va a lograr darle. Tiene que tener en cuenta que el Arduino debe estar dando vueltas siempre, ¿sí? Eso tiene, que es lo que a veces a muchos les cuesta imaginarse cuando están programando, como lo hacíamos ahorita, ¿no? Pues inicia el tiempo, ¿no? Pues empieza a esperar, ¿no? Pues sí, hay que tener eso en cuenta. Y esto simplemente es una metodología que le permite a usted no pensar tanto desde esta lógica, que suele ser un poquito más compleja, sino desde esta abstracción, ¿sí? Porque usted aquí puede empezar a plantear, aquí suele verse más fácil cómo evoluciona la máquina. Y luego pasar esto al código o incluso a esto, si ustedes se fijan, es muy repetitivo. Queda largo, eso sí, ¿sí? Pero es muy repetitivo. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta está ahí? No, no. Vale. Profe, ¿qué pasó con la etapa 20? ¿Cómo? La etapa 20, ¿Qué pasa? pues sí, no la veo ahí, la etapa 20. ¿Qué le pasó, Pulido? ¿Se desconectó? Lo acabamos de No, explicar. Quitamos la etapa 20. ya. Igual ahí queda grabada la clase. Si de pronto se desconectó un momento, ahí está la explicación de por qué se quitó la etapa 20, que fue una sugerencia que hizo otro compañero. Listo. ¿Listo? Ujú. Bien. Ah, entonces, la idea es que sigan trabajando sus máquinas y que terminen, digamos, los que tuvieron dificultades, pues que terminen esto. Yo les voy a poner justamente en este momento, no se conectaron todos, apenas llegaron 7, pero bueno,
Este tipo de ejercicios son muy positivos. Gracias, Josías, por traer la pregunta, porque de esto se trata, ¿vale? Que aprovechemos estos espacios justamente para eso. Yo les voy a montar entonces, aquí en el foro general, les voy a montar un PDF. ¿Dónde está? Downloads. Listo. Les voy a montar aquí. Pongámoslo aquí como anuncio. Este es el ejemplo. Olla, 3 temperaturas. Entonces, ahí va a haber un PDF y les voy a poner el enlace a la lista de reproducción. Es un poquito largo. Yo sé que mi voz no es la más armoniosa, y es un proyecto largo, pero se muestra el desarrollo del proyecto de principio a fin, ¿vale? Entonces, la idea es que lo puedan revisar. Denme un momentico, yo lo busco. Ejemplo, olla de cocción, aquí está. ¿Y el link de esta clase dónde queda? Yo se los pongo, yo en todas las clases les he montado el video, ¿no? Todos los links están aquí en el general. Ahorita todo donde se vea un iconito que es como rojo, míralo. Esta es la clase Ah, ya. pasada, sí, esta es la Ah, anterior. bueno, listo. Esas son todas las clases, Ujú. ¿vale? Voy a copiar esto, copiar, y les dejo aquí el enlace a YouTube es un ejemplo, es una máquina que simula una olla de cocción, donde se muestra todo el desarrollo. Está hecho en Proteus, pero igual lo pueden montar en Tinkercad y debería funcionar igual. ¿Listo? ¿Cuál es la idea, muchachos? Ustedes trabajaron una máquina para el primer avance formativo. ¿Listo? La idea es que van a continuar con la misma máquina para el segundo avance formativo. Simplemente que le vamos a meter una pantallita LCD, vamos a meterle lectura análogo digital, vamos a meterle a otros pulsadorcitos, ¿sí? Otra serie de cosas, y vamos a hacer un proceso un poco más complejo. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes se miren ese ejercicio donde se desarrolla todo de principio a fin y que el próximo miércoles podamos aclarar las inquietudes, tanto del ejercicio hasta donde vayan. No les estoy pidiendo que se lo logren ver todo de aquí al miércoles porque son 12 videos, siempre es bastante largo, ah, hasta donde vayan, porque la idea es que el segundo avance formativo, ustedes van a exponer la máquina con los parámetros ampliados. Yo el miércoles les voy a entregar qué es lo nuevo que le van a meter a la máquina, ¿vale? Entonces es supremamente importante que sepan hacer bien el graph set, que sepan hacer bien el diagrama de flujo y que sepan pasar eso bien pues ya al código. ¿Listo? Esos requerimientos se los entregaré el miércoles. Entonces fíjense que vamos a estar trabajando todo el segundo corte, ¿sí? Que son más o menos 3 o 4 semanas en la ampliación de la máquina. ¿Listo? Pero es importante que aclaremos esos conceptos que no estaban muy claros, ¿ok? Y es importante entonces en ese sentido que, pues que se miren el tutorial que está ahí montado, que está desarrollado de principio a fin, ¿listo? Listo, profe. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? Mm, no, en el momento no, profe, en el momento no tengo más preguntas. No sé si los compañeros tendrán. Vale, vamos entonces, voy a detener la grabación, voy a bajar la asistencia. Entonces, ay, ¿qué pasó? Quiero bajar la asistencia, download, listo. Vale, muchachos. Pues entonces, si no hay más preguntas y no siendo más por hoy, les recomiendo que empiecen a verse los videos con tiempo, ¿sí? Traten de verse siquiera un hito cada día,
para que vayan viéndolo con calma, ¿sí? Eso es largo, es bastante largo, pero es un ejercicio muy interesante. Ojalá pudieran montarse el circuito en Tinkercad y pudieran ir haciendo las pruebas. Más allá de simplemente verse el video, es ir montando lo que ahí se va mostrando, ¿sí? Y ahí se va haciendo la comparación de lo que va pidiendo el PDF con la forma en que se va resolviendo el ejercicio, ¿vale? Ahí se les muestra cómo manejar la pantalla LCD y cómo manejar el convertidor análogo digital, ¿vale? Entonces es importante que lo empiecen a mirar, ¿sí? Así siquiera 1 o 2 videitos por día y con eso vamos a avanzar bastante bien. ¿Listo? Listo, profe. Ah, Listo, no, si- profe. no siendo más por hoy, muchachos, muchas gracias. Voy a parar la grabación